¿Qué onda, chavos? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Edson. Yo soy Alex. Y quédense aquí con nosotros porque vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Quiero comenzar el día de hoy y no sé si ustedes ahí donde estén viendo esto. Voy a hacerte primero una pregunta. Uh-huh. ¿Tú has visto Gotham? Sí. Nice. Perfecto. Para los que no conozcan qué es Gotham, Gotham es la serie que se supone que es antes de la vida de Batman. Y bueno, ¿a qué voy con esto? No sé si tú recuerdes que hay un capítulo donde está una persona que tiene una especie de enfermedad en su sangre. ¿Sí recuerdas? Sí. Uh-huh. Y supuestamente esta chava, cuando la sangre toca a otras personas, como que se vuelven malos. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Bueno, Chido. y después, su hermano, que también que tiene esas habilidades de alterar a las personas, en un capítulo le dice al protagonista que todas las personas revelan su propio yo. ¿Sí te acuerdas? Con el virus. O sea, no es que las haga malas. Sí. Sino que... Sí, que refleja su propio interior con la sangre, o en este caso él, que también los hipnotizaba. ¿Sí te acuerdas Sí. que hace que uno se aviente de un puente porque está deprimido y esas cosas? Uh-huh. Ya. Bueno, ya que voy con esto, yo creo que eso es una hipérbole de lo que se supone que es la naturaleza humana. Que es una hipérbole. Una hipérbole. A empezar. Es como una exageración o llevar algo al límite. Ok. Y yo sí creo que nosotros como humanos, en cierto punto, tenemos esa tendencia o esa inclinación a lo oscuro. Y suena muy, muy creepy eso, siendo cristianos, que digas que hay una inclinación hacia lo oscuro, hacia las cosas que te producen miedo o esas cosas. Uh-huh. Y yo creo que todo eso parte de lo que nosotros conocemos como la naturaleza pecaminosa. Ok. ¿Tú crees? Sí, no sé, pues... Es como, por ejemplo, las películas de miedo. Ajá. O sea, yo no entiendo a las personas que les gusta ver... ¿A ti te gusta ver películas de miedo? No, a mí no. A mí tampoco me gusta, o sea, y de hecho hay parques como temáticos en los que tú pagas una feria para que te asusten. Sí, ya sé. Porque de hecho, bueno, no he investigado mucho, pero el miedo es un reflejo de tu cuerpo para hacerte sentir vivo. Uh-huh. O sea, es una emoción muy fuerte, no sé si tenga que ver con adrenalina o qué. Entonces, yo creo que a los seres humanos les gusta eso, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? De hecho, también en otro capítulo de Gotham y en Batman sale el espantapájaros, que es una especie de doctor loco que hace que las personas experimenten su mayor miedo, y está bien bañado lo que hace esta persona porque avienta a una persona a su mayor miedo, que es ahogarse, o las arañas, que son cosas muy comunes que la gente le tiene miedo. Sí. Y parece que él piensa que mejorar o que superar ese miedo te hace mejor o te hace más fuerte. Está bien extraño. Okay. Y de hecho aquí tengo un estudio sobre el temor y lo que pasa, que los resultados revelan, y lo cito, que las imágenes provocan un aumento de actividad de ondas en el lóbulo occipital, que es una parte del cerebro que está cerca de la nuca. Pero, ¿cuáles imágenes? ¿Todas? Ah, sí es cierto. Recapitulo, es que supuestamente, como entendí esto, estuvieron haciendo una prueba a 26 adultos donde les mostraban imágenes aterradoras o de cosas que a ellos les daban miedo. Uh-huh. Y sí es cierto, el miedo es una respuesta del cerebro, ya sea a la supervivencia o a librarte de algo. Uh-huh. Pero no solamente eso, yo creo que muchas personas, específicamente a las personas que les gusta todo eso del terror, se les hace como algo placentero, Lo disfrutan. lo disfrutan. Sí, o sea, y de hecho, por ejemplo, todos esos juegos como la montaña rusa Uh-huh. y eso. Pero sobre todo lo que no entiendo son las películas.
O sea, ¿por qué la gente... Me ha tocado estar en salas de películas de miedo, no porque yo haya querido ir a verlas, sino porque como que es la única que hay en cartelera o así. Ujú. Y no me gustan. Pero, o sea, tú ves, y de hecho casi ni va la gente. Son películas, la mayoría de las películas de terror, no me dejarán mentir, pero tienen una producción muy, muy barata. O sea, te hincha chafía. Sí. Y casi todas recurren al elemento del screamer. El Screamer y Y... de... Pero mucha gente en la sala, o sea, sobre todo chavas, están ahí con los ojos cerrados. O sea, como que... Entonces, ¿para qué pagas una entrada? Sí, vas a estar con los ojos cerrados toda la película. Ajá. Yo creo que ese es plan con maña de los chavos de las películas de miedo. Ajá. Pero vamos más allá de esto, porque ¿cuál es la razón de que una persona disfrute del miedo? ¿Tú cuál crees que sea esa razón? Pues lo que te digo, como que te hace sentir vivo. No sé. Sí. O sea, es como a la gente que le gusta el picante. ¿A ti te gusta el picante? No. Por Nada. ejemplo, a Eder le gusta mucho el picante, vato. Sí, y está y bien le echa un loco. chorro de salsa a toda su comida. Y siempre está sudando el vato. O sea, la comida ya ni te sabe. Las papilas gustativas se te escaldan de volada y no disfrutas la comida. Pero disfruta sentirse así. Ujú. Y la gente disfruta, pero no sé por qué. ¿Tú sabes? Yo creo que todo esto se refleja en lo que es la polaridad del bien y del mal. No sé si me estoy dando a entender. Que el oscuro o las cosas que te dan terror, muchas veces los medios te lo presentan como algo atractivo. No sé tú, pero yo recuerdo mucho la primera vez que vi Star Wars. Ujú. Y yo sé que a muchas personas se les hace muy padre eso de que no manches, en el lado oscuro las personas son más fuertes y Darth Vader como villano es de lo mejor que ha existido. Ujú. Y tú dices, ¿cuál, vato, por qué? ¿Por qué te llama la atención más el villano que el propio protagonista El héroe. de esta historia? Está... Porque simpatizas más con el lado oscuro, dices. Ujú, sí. No sé, vato. Yo sí estoy muy seguro, y no me dejarán mentir, que dentro de nuestra naturaleza pecaminosa, que voy a buscar el versículo, que aquí lo tengo. Porque este es un podcast cristiano. Ujú. Y se llama Es Bíblico. Entonces tenemos que tocar Usar la Biblia. Ujú. Entonces, es bíblico nuestra, Espérame. ¿Cuál era el tema? nuestra atracción de la naturaleza humana por el terror. Es el nombre Ok. más largo que vamos a tener. Ok. Eterno Esperemos. resplandor De una mente sin recuerdos, parece canción de Panda o nombres así bien largos. Ok. Bueno, entonces, Romanos 7:25 Ujú. nos comenta el apóstol Pablo con respecto a la ley. Ujú. No sé, Ok. no sé si tú recuerdas que Pablo ya cuando comenzó su ministerio, él reflejaba cuál era su situación con respecto al pecar y a cometer esas equivocaciones. Y él abría su corazón y decía... Ay, está Es cargando. de lo que quiero hacer. Sí, lo que Ese. quiero hacer. Eso. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Está bien confuso si lo lees así a la primera, pero tiene mucha trascendencia. Él nos está diciendo, no es tanto el hecho de que tú quieras pecar la mayoría del tiempo, una vez que conoces a Dios, sino que nuestra naturaleza busca esa inclinación por lo oscuro, por lo incorrecto. Y ahí es donde está la importancia de nosotros estar firmes. Ujú. ¿Así es? Ujú. Y después concluye ese capítulo con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ok. Entonces hay algo es como inexplicable, ¿no? O sea, ¿por qué a la gente le gusta el terror?
o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Y por qué a la gente le gusta el pecado, pues tampoco tiene sentido, porque pues el pecado, a fin de cuentas, te perjudica a ti. Y tú dices, por ejemplo, una persona que se embriaga mucho, muy constantemente, hay algo dentro de ella que le hace hacerlo, pero sabe que es dañino para su cuerpo y lo hace. Y dices tú, pero ¿por qué lo haces? Y no te va a saber dar una razón. O sea, simplemente hay algo en su interior que la arrastra a hacer algo así. Pues sí, es inexplicable, yo creo. Yo creo que algo que se utiliza mucho que los cristianos utilizan mucho cuando le dicen a una persona que no vea películas de terror o esas cosas, es que esas cosas abren puertas. Sí. No sé si ustedes habrán escuchado ese término de abrir puertas, pero se refiere a cuando una persona se expone a que exista una tentación del diablo o a que se deje influir por las cosas que está haciendo, por las cosas que dejó de hacer. Sí, lo he escuchado. Bueno, y utilizan mucho este versículo que es Efesios 4, y está 4:27 y es muy corto, solamente dice, ni den cabida al diablo, que en otra versión solamente dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Si tú lo piensas tal y como viene aquí, nos está diciendo que todo aquello que permita que el diablo actúe o que estés abriendo puertas tú mismo es lo que te va a llevar a pecar o que te va a llevar a hacer algo incorrecto. Y sí es cierto que, como hablábamos la semana pasada, muchas veces las personas dicen, no, pero es que no viene en la Biblia y ellos necesitan una respuesta visible específicamente para lo que están viviendo ellos. Pero sabemos que muchas veces no es así. Así que esto me lleva a la siguiente pregunta. A ver. ¿Tú crees que existan cosas de terror que no precisamente se vean así muy satánicas o muy ocultistas? Ok. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, o sea, si te vas a las películas, por ejemplo, una película de terror no necesariamente tiene que ser de asesinos ni de monstruos. Puede ser, por ejemplo, lo que hace Stephen King de terror psicológico. O sea, y a diferentes grados, por ejemplo, y de hecho hay miedos irracionales, hay fobias irracionales, como a la gente que le dan miedo a los triángulos, gente que le da miedo a las alturas, La tripofobia. la tripofobia. Yo tengo tripofobia. Qué asco. A mí sí incomoda ver esas Muy imágenes. Pero entonces yo creo que sí, el terror no tiene necesariamente que ver con algo espantoso. Sí. Entonces, no podríamos encerrar a que todo el terror incluye contenido satánico. Entonces... ¿Pero a qué te refieres con satánico? Por ejemplo, una película de miedo, no sé, la que sea. La de El Exorcismo. Tú estás hablando de una película de miedo de una persona que está endemoniada. Ah, ok, ahí sí es algo que, o sea, satánico, porque es algo que tú a simple vista dices, ¿sabes qué? O sea, esta historia trata de una persona que está siendo poseída por el diablo. ¿Qué haces viendo esto? Ajá. Es muy obvio. Sí, son cosas, pero hay veces que no es tan directo las cosas de miedo que puedes estar viendo, como el terror psicológico. El terror psicológico es una de los dramas o de los géneros que son interesantes a simple vista y no te tratan cosas tan satánicas o que puedes ver directamente. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que cuando tú practicas o cuando tú te interesas por eso, pierdes la noción de qué es lo correcto y de qué es lo que no es correcto en lo que estás viendo. ¿Cuántas personas no hemos escuchado de que ven thrillers psicológicos, películas de miedo, de todas estas cosas que
terminan teniendo, no sé, alucinaciones o les afecta en la psicosis que empiezan a ver cosas cuando caminan y la paranoia. Sí, pero depende de la persona, ¿no? Por Sí. ejemplo, no sé si te acuerdas cuando salió Batman 2, la del Joker, La de Joker. que no sé si fue en la premiere, pero en una sala de cine en Estados Unidos un tipo se metió vestido del Guasón, del Joker, y creo que traía una pistola y empezó a matar a la gente. O sea, y es Batman, ¿verdad? Dices tú, ¿qué tiene de diabólico ahí? Pero depende de la persona. O sea, tal vez la persona se clavó, tal vez tenía problemas mentales. O si lo vemos más espiritual, pues tal vez había abierto puertas. Ujú. Y algún mensaje de lo de la película se le metió adentro. Explotó. Ujú. Sí, o Depende de sea, la persona. hay influencia en cada una de las personas, ¿no? No podemos encerrar que todo es culpa de las películas o de esas cosas, porque Ujú. también la persona, ¿qué te dice el espíritu o lo que estaba sintiendo esa persona? Nosotros no conocemos el contexto de por qué lo hizo, de cosas así. Sin embargo, sabemos que ahí es seguro que había puertas abiertas. Ujú. Sí. O sea, por ejemplo, hay gente que puede jugar juegos violentos, pero no impactan en su vida. Por ejemplo, Ujú. ya ves que luego salen ahí los sacerdotes y las asociaciones de padres de familia en las escuelas que dicen, Mm, no dejen a sus hijos sí. jugar Free Fire. O no sé cuál juego, ¿te acuerdas? Que salió un Mm, video ahí de un niño que estaba como poseído. sí, ¿Te fue, acuerdas fue de de Free Free Fire? Fire, de un niño que estaba poseído. O sea, hay juegos violentos, pero la verdad siempre ha habido juegos violentos. O Sí. sea, pero ahora quizás son más gráficos. Pero, por ejemplo, ¿cuántos niños juegan a ese mismo juego y cuántos actúan o son influenciados Ujú. de forma negativa? O sea, muy pocos. Sí. Ahí tienes que ver, por ejemplo, si el niño, cómo lo trataban sus Ujú. papás, no sé, si era muy grosero, si había sido abandonado, otras cosas de eso. Entonces, pues sí, depende de cómo está el De corazón cómo está la persona. de cómo está la persona. Sí, yo creo. Ok. Y este tema, digo, quedó muy ad hoc a las fiestas que se celebran esta semana, estos meses, Pues octubre y octubre y noviembre. noviembre. Ujú. El... La víspera nos van a regañar el Choco porque estamos hablando de esto. Ay, discúlpanos. Pero sí, vamos a hacer un poco de hincapié en lo que Ajá. es el Halloween. ¿Tú sabes qué significa? El Halloween. Pues investigué nada más de un poquito. Halloween. Bueno, Halloween como tal, creo que bien. O sea, todo lo que se hace en Halloween de pedir dulces y disfrazarse y todo eso, Ujú. tiene origen en los celtas. Yo creo que muchos ya lo sabemos. Y eran varias festividades. La verdad no me acuerdo de cada una de las fiestas. Pero en sí era... Digo, lo que más me impactó de eso Ujú. era que los celtas creían que en estas fechas, al final de octubre y a principios de noviembre, eh, era... Dice, ellos creían que la línea que divide al mundo de los muertos y al mundo de los vivos era más estrecha. Entonces había más contacto, por así decirlo, con los muertos. Entonces, por ejemplo, los disfraces. La gente se disfrazaba para ahuyentar a los demonios. Ujú. A los espíritus, perdón. Como en la película de Coco. Coco. Que muchos cristianos no la vieron. Muchos cristianos ¿Tú lo no viste? la vieron. ¿Ah? ¿Tú lo viste? Yo vi unos trailers. Ya va a salir la 2, yo sí la vi. Está X. A mucha gente, o sea, sí, de hecho, sí lloré. Bueno, Eso lo corto. Pero sí, eso significa, eso, más bien ese es el origen de la fiesta del Halloween, por ejemplo, y que está relacionado con el Día de los Muertos, que es de hecho 2 días después. En España creo que es el 1 de noviembre, aquí es el 2. ujú. Pero en sí, Halloween, ¿quieres que diga? Según yo, la
el significado de la palabra Halloween es All Hallows Eve, que es víspera de todos los santos. Pues sí, o sea... Pero es que sí, o sea, ¿cómo? De todos los santos a los no sé muertos. ¿A qué se refiere con a todos los santos? A los muertos. Oh, ya entendí. Sí, o sea, entonces está hablando que el Halloween es el tiempo previo a que los muertos llegaran. Sí. Está bien loco. O sea, te digo, en estas fechas de octubre y noviembre los celtas creían que había más contacto. Por ejemplo, había más posibilidad de comunicarse con los espíritus y todo eso, que está bien raro, porque no sé si ustedes crean, por ejemplo, ¿tú crees que sea posible contactar a gente que ya falleció? ¿O a espíritus y eso? Yo, honestamente, no creo que se pueda. Y de hecho, no es posible, porque si lo piensas bien, las personas que ya murieron no es que estén en este lugar o que sea como las películas que están flotando ahí, que tienen que cumplir sus misiones. Los fantasmas. Sí, como en Among Us. El único caso donde se ha visto y está escrito en la Biblia que una persona se comunicó con una persona que había muerto fue Saúl. Sí. ¿Y de qué estás hablando? ¿Cómo fue que Saúl fue con un brujo? No me acuerdo, sí, creo que era un hechicero. Sí, bueno, un hechicero, un brujo, y contactó a Samuel. Y de hecho, la misma palabra nos dice, era Samuel, no era un demonio como alguna persona podría pensar que estaba tomando la apariencia de Samuel o que se estaba haciendo pasar por él. O sea, la palabra nos dice que era Samuel. Y tú dices, wow. Sí, está raro. Yo no he investigado eso. No, yo tampoco. Pero si lo vemos en esta situación, en este contexto, ¿verdad? En el que vivimos de la historia de los celtas, que creen que en estas fechas es posible contactar. Y de hecho, es como lo que pasa, por ejemplo, ¿has escuchado eso de... No sé si sea un mito, una creepypasta, o un hecho real de que hay algo en las madrugadas que pasa a las 3 de la mañana, que es una hora en la cual como que también esta línea que divide a los espectros espirituales y al mundo natural o físico está más delgada la línea. Entonces hay mucha gente que ha tenido experiencias de este tipo a esta hora de la mañana, y esto pasa aquí y en cualquier otra ciudad, ¿verdad? Entonces, y no sé si sea científico o qué, pero de que es un hecho pasa. Entonces, no sé cómo funciona el fenómeno, pero es algo similar a lo de... Sí, y hay muchas cosas que no conocemos que pasan en la mañana. Digo, muchos cristianos también dicen que cuando el Señor los despierta en esa hora, entre las 3, 4 de la madrugada, se despiertan orando. Sí. Y digo, son cosas que no tienen explicación. Y yo creo que con respecto al Halloween, muy pocas personas conocen el significado. ¿Cómo? ¿La palabra o no, o sea, del trasfondo? Si tú le preguntas a cualquier persona de que, oye, ¿sabes qué es el Halloween? Tú sabes que es una tradición celta de... Muchos creen que es gringa. Sí, muchos creen... Que viene de los gringos. Que de hecho ahí fue donde se adaptó. Sí. Y entonces, ¿qué podemos ver en este caso? Que las culturas o... conforme va pasando el tiempo se van haciendo más atractivos o más llamativas ese tipo de costumbres. Porque algo que se hizo mucho, yo creo que solamente pasa en Estados Unidos, eso de trick or treat, que significa truco o travesura, algo así. O trato. Truco o trato. Bueno, y se supone, según la historiografía que estuvimos viendo, que eso es algo que se decía cuando buscaban sacrificios para Samhain, que es el dios por el que se celebra Halloween. Sí. Pero tú dices, ¿cómo se puede comparar
lo que se hacía antes a lo que hacen ahora los niños de que salen a pedir dulces y esas cosas. Pero la verdad es que todo eso tiene mucho trasfondo espiritual. Ujú. Entonces, ahí está el problema. El problema es que no se le toma demasiada seriedad a lo que se está haciendo. ¿No crees? Sí. O sea, pero ¿tú crees que si la gente supiera el trasfondo ya no lo haría? Yo creo que les vale, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que todo es apariencia y publicar en redes sociales. Entonces, yo digo que fiestas del Halloween va a ser gente que le guste disfrazarse. Por ejemplo, podemos hablar de esto. ¿Por qué la gente se disfraza? Porque hay fiestas de disfraces. Por ejemplo, es Halloween, los cosplays, todo. ¿Por qué a la gente le gusta disfrazarse en general? Ni idea. Está muy extraño. O sea, yo creo que es divertido. Y por eso te digo, o sea, aunque la gente supiera el trasfondo de esto y que para empezar es una tradición de quién sabe qué parte del mundo y que fue hace tanto tiempo y que tiene un trasfondo oscuro, yo creo que la gente como quiera como que le vale. Yo creo que sí le valdría, ¿no? O sea, porque dicen, a mí me gusta. A mí me gusta disfrazarme, a mí me gusta. Y de hecho, ¿sabes qué? Es que tiene algo chido. Por ejemplo, a mí el otoño me gusta mucho. Yo creo que es mi temporada favorita del año. Y, por ejemplo, hemos ido al H-E-B varias veces, Andrea y yo, y está bien chido, dato, porque entras y en el área de verduras tienen como no sé cómo se llama, pero un espacio en el que tienen puras calabazas. Puras calabazas. Pero no son calabazas así como de las naranjas y ya. O sea, son unas como con una forma así como de una pera, unas bien chiquitas, unas grandes, amarillas, naranjas, como amarillo verdoso, y se ve bien bonito. Los colores, por ejemplo, a mí me gustan mucho. Y Halloween usa mucho esos elementos de las calabazas y eso. Porque de hecho tiene que ver con frutas y eso, ¿no? Sí, ya me acordé. Creo, no estoy muy seguro, pero tiene que ver con la fiesta de la cosecha. De la diosa Pomona. De la diosa Pomona. Sí, ya. Entonces por eso se usan las calabazas. Así es. Bueno, o sea, es que sí investigaste, es que yo no investigué la verdad, pero me acuerdo de cuando Lu nos decía, por ejemplo, las calabazas, me acuerdo que decía que las abrían y no me acuerdo si les hacían una cara, pero nada más las abrían y ponían una vela adentro de la calabaza, para que, como una lámpara. Y la ponían en las ventanas de las casas. Entonces, que cuando pasaban los espíritus en no sé qué noche o no sé qué noches, porque creo que eran varios días, pues no entraban a esa casa, no perjudicaban. Y la gente que pedía tributos o dulce o truco, la gente que pedía tributos para la diosa, les daba ese acceso a esa lámpara. Entonces, ¿cómo se puede decir? Como una licencia para que los espíritus no los asustaran en la noche. O no sé. No. O sea, hay mucho trasfondo, pero repito, yo creo que a la gente no le importa. ¿Tú crees que debería de importarles? O sea, debería de dejar de practicar el Halloween. Yo creo, si ellos conocen el contexto, que deberían dejarlo de practicar. O sea, ¿tú crees que... Bueno, para empezar, sentando las bases. El Halloween es una práctica que pareciera inocente y divertida, pero tiene un trasfondo oscuro. Espiritual. Y no solamente espiritual, sino negativamente espiritual. ¿Sí? ¿Por qué crees que sea? O sea, ¿por el origen? Por ejemplo, porque si te vas es que el origen del Halloween es entonces está mal. Pero si tú ves, por ejemplo, la Navidad, los pinos de Navidad creo que se usaban, ahí crucificaban a los cristianos en los pinos. Entonces,
Si tú dices, el trasfondo de los pinos de Navidad es ese, entonces no deberíamos usar pinos de Navidad. Que es lo que muchas denominaciones hacen, que no utilizan pinos. No utilizan pinos y otras cosas. Y aparte de que porque Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Y otras cosas. Pero entonces, o sea, si tú, por ejemplo, si tú, amigo o amiga, celebras el Halloween, yo creo que no podemos decirte que dejes de hacerlo. Lo que sí queremos decirte es que es algo espiritual, o sea, no nada más es un día de diversión ni nada, sino que yo creo que gran parte de lo que decían los celtas era real. O sea, yo creo que de algún modo octubre estas fechas, octubre, noviembre, son muy oscuras. O sea, de hecho, y hemos escuchado de esto, hay mucha gente que hace maldades en estos meses. Digo, todo el año, ¿verdad? Pero aprovechan mucho. O sea, es donde hay más rituales, donde la gente anda saqueando tumbas, donde la gente... Por ejemplo, yo tengo una página que sigo de adopción de gatos y perros, y de mascotas en general. Y desde que empezó octubre, están diciendo de que no den en adopción gatos negros. De gatos blancos o negros, en todo el mes. O sea, imagínate la cantidad de gente que hace sacrificios de animales por no escalar a sacrificios humanos, ¿verdad? Que sí se hacen. Por ejemplo, la gente que pone navajas en los dulces, la gente que secuestra a niños, porque hay muchos niños en la calle pidiendo, y pues muchos no van con sus papás. Entonces, sí, de una u otra forma, son tiempos oscuros. Entonces, yo recomendaría que no se practicara el Halloween. Pero no que esté mal. Por ejemplo, disfrazarse yo no creo que esté mal. ¿Tú crees que esté mal? Disfrazarse simplemente no. No. Ajá. Las calabazas no están mal. Hacerle una cara a una calabaza, pues no está mal. Ponerle una vela adentro, pues no está mal. Pero todo el paquete, el contexto, yo creo que ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Sí. Y de hecho, para comentar algo, que los pastores, Lolo y Gabriel, una vez nos dijeron que Carlos López, no sé si recuerdas. ¿Qué? Carlos López, que él, si no lo conocen, él era anteriormente... era un brujo, ¿no? Era satanista. Qué grueso. Y él les decía que octubre, finales de octubre y noviembre eran los días que eran más activos para ellos. Que en todo ese tipo de cosas. Sí, ¿qué hacían? O sea, en los cultos satánicos. En los cultos, sacrificios, todas esas cosas que no vamos a andar en ellos para no meter más asuntos creepy a esto. Sí. Y yo creo que con respecto al Halloween, nosotros como jóvenes ya estamos grandes. Ok. O sea, principalmente, yo creo que si tú le preguntas a un chavo de que, oye, ¿qué onda con el Halloween? Y te dice de que no, pues yo ya estoy grande, yo ya qué. Ajá. Aquí, ¿cuál es el detalle? Que muchas veces los papás, cuando ven a un niño, bueno, a sus hijos les dicen de que, oye, vamos a salir allá, que pidas dulces. Y yo creo que los niños, en su inocencia y todo, lo ven así como que, bueno, pues vamos por dulces y así cosas gratis. Digo, a cualquiera le fascina la idea de que le den dulces gratis. ¿Cuál es el problema? Es lo que decía Alex, el contexto en el que estás. Y muchas veces para minimizarlo, las mamás los visten de princesas. Ajá, de frutas. De frutas. Como en asamblea en el Día de la Salud. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Espérame, antes tengo que aclarar. Ahorita dije que disfrazarse no era malo, pero obviamente si te disfrazas de un zombie, bueno, es que no, o sea, si te disfrazas de algo feo, pues no lo hagas, ¿verdad? Sí, o sea, ¿por qué disfrazarse de algo feo? ¿Verdad? No es que esté mal en sí, pero o sea, no lo hagas. Pero es que tiende, eso es rayar en en ir más allá de las cosas. Es igual que cuando ves una película y tiene demasiadas cosas gráficas y sangre. O sea, ya cuando es la mayoría del tiempo cosas violentas, tú dices, vato, pues es que esto ya raya en lo incómodo, en lo mal. Dices, ¿por
qué estás viendo esto otra vez? Sigue, sí. Ok, sigue. Bien, next. Ahora, otra cosa que pasa, pero ahora es en noviembre, es el Día de Muertos. Tú, no sé si te ha tocado ver muchas veces que las personas se están preparando para llevar cosas a los altares. Ajá. Sí, pues es una, o sea, no sé en dónde vi, pero hay mucha gente que extranjera, por ejemplo, en Europa, en Países Bajos, en Asia, no sé si en África, ¿verdad? Pero cuando buscan México, yo creo que antes del taco ven el Día de Muertos. Día de Muertos. Por ejemplo, en la película de Superman, no me acuerdo si fue en la de sí, creo que sí, en la de Superman, el de Hombre de Acero, la de Henry Cavill. Hay una parte en la que está en México y es un Día de Muertos. Y se ve bien bonito, ¿verdad? Cómo está la gente ahí, como haciendo un tipo festival y la flor esta de... ¿Cómo se llama? Cempasúchil, que es muy bonita y me gusta mucho. Pero... Y muy colorido y todo. O sea, la gente identifica a México con el Día de Muertos. Y pues ya sabes, desde que estamos niños nos enseñan a ver, vamos a poner un altar de muertos a Vicente Guerrero, a Porfirio Díaz, a tal actor. A Valentín Elizalde. A Chespirito que falleció, ¿verdad? A quien sea, como el que hicieron. Descanse en paz. A Stanley, cuando falleció, el año pasado. No, el antepasado, no me acuerdo. Pero, sí, pues estamos familiarizados como mexicanos con el Día de Muertos. No sé, yo no sé el origen, pero por las fechas supongo que es algo relacionado con esto, ¿no? Sí, debe ser. Yo creo que el Día de Muertos como tal es la reacción natural de las personas ante la muerte o ante algo triste, porque ¿qué puede esperanzar más a una persona que tuvo una persona que ya falleció que el hecho de que una vez al año regresa y tú le dejas su comida y esas cosas y regresa? Es para algunas personas eso esperanzador en cierto aspecto ¿Pero esperanza en qué? Pues en que siguen teniendo comunicación con las personas. O sea, como que lo sienten cerca. Sí. Sienten que, o sea, lo están visitando así como que... Es que la verdad yo no entiendo mucho de eso. Lo que sé por el Día de Muertos es por la película de Coco. Bueno, la película de Coco era de que... la problemática es que la gente no quiere ser olvidada. Entonces trata de dejar una huella en las personas, sobre todo en sus familiares, ¿verdad? Para que cuando pongan un altar de muertos, pongan su foto ahí. Y que año tras año los estén recordando al bisabuelo, a su abuelo y así. Entonces la película se trata de eso, de que la abuela Coco ya está muy viejita. Muy viejita. Y está olvidando. ¿Por qué? Porque pues ya está grande, ¿verdad? Se le olvidan las cosas y está olvidando a su papá. Entonces, en el mundo de los muertos, se empieza a desaparecer su papá. Sí, su papá. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, digo, lo que sé del día del altar de muertos es eso. Que como dices, como que tienes esa esperanza, esa cercanía. Y de hecho las ofrendas, la comida, que muchos llevan cigarros y caguamas y no sé, tequilas. Bolillos todos duros. Ajá. Cosas. Para que la gente lo consuma. Y de hecho está bien grueso, no sé si has escuchado, que hacen altares a veces en los panteones o en cualquier lado. Y que un día después o 2 días después de que lo ponen, el alimento parece como comido. No manches. Y que supuestamente los espíritus son. Por ejemplo, en las escuelas, ahí yo creo que es el conserje el que ahí le da una mordidita. Sí, es el conserje. Oye, pero en un panteón, por ejemplo, que está todo solo, o en verdad, no sé, pueden ser las ratas, yo qué sé. Sí. Pero, y a la gente como que le gusta pensar que de algún modo sus familiares vinieron y aceptaron esa ofrenda que les fueron a llevar. Sí, se busca como romantizar en sí lo que es la muerte. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué crees que sea? ¿Por qué crees que México, por ejemplo, nos identifican con el Día de Muertos y con la Santa Muerte? Con la religión.
El Señor nos libre de toda maldad. ¿Por qué no nos reconocen, no sé, Por sabadazo o cosas ajá, por de cuidar las calidad. tortugas? Bueno, Bueno, pero no sé, o sea, ¿cómo dices? ¿Por qué romantizamos la muerte? No sé. yo creo que es por la misma respuesta natural que tiene el ser humano ante situaciones que van más allá de su capacidad. O sea, si fallece alguien, lo que más gusto te daría es hablar con esa persona o sentir que está cerca. Sí, pues es que cuando alguien fallece, muchas veces decimos, el que más sufre no es el que ya falleció, son los que Es el quedan. que se queda. Ujú. Porque tienen que extrañarlo, porque tienen que seguir con su vida y todo eso. Pero, pero yo creo que si la gente supiera lo que sabemos tú y yo y muchos hermanos, de que, o sea, no es lo más importante lo que hiciste en esta vida o lo que hagas en esta vida, que sí es muy importante y todo, y si tienes que dejar una huella, Ujú. pero hay algo más, y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Entonces, por ningún motivo nosotros veneramos la muerte, ni la romantizamos, ni nada, pero Ujú. al contrario, la vida, y no solamente la vida terrenal, sino la vida que viene después de la muerte. Ujú. Pero lo que está interesante también, bueno, no sé si quieres comentar algo más de eso, pero ¿por qué es en estas fechas también? O sea, ¿por qué la gente siente más cerca con el mundo de los muertos? ¿Tú crees que existe algo así como el mundo de los muertos? O si se le pueda llamar como el mundo de los espíritus. Sí, el mundo espiritual, ¿no? Como, o sea, como lo piensa la gente normal Como de lo que creen, pueden regresar. como lo creían los celtas, que podía haber un contacto. Yo Yo creo que, o sea, existe un lugar, pero no es de la manera que se podría pensar. O sea, de que siguen conscientes y siguen pensando, pero ya no son tangibles, ya no son personas. Porque, ay, perdón, porque todos sabemos que una vez que morimos, nuestro cuerpo queda en la tierra, Ujú. nuestra alma está en espera del día que el Señor nos llame a cuentas. Ujú. Y nuestro espíritu regresa con el Señor. ¿No es así? Sí. Sí, el espíritu. Sí, Ujú. entonces el alma en cierto punto, luego de nuestra muerte, queda inerte. No puedes decir que vamos a seguir rondando en esta tierra o que podemos regresar a hablar con las personas porque no es posible de la manera que se piensa normalmente. Sí. Sí, está bien raro porque hay gente que jura, por ejemplo, niños o personas, he escuchado algunas historias de, es que yo estaba un día en un parque a donde solía ir con mi abuelito Ujú. y pasaron unos años y él falleció y luego yo crecí y fui al mismo parque y luego se acercó un señor que se parecía a mi abuelito o escuché que él me decía tal consejo y me lo dijo. Y son muchos de los casos. Y ahí como dices, o sea, yo no sabría decirte si de verdad queda como un espectro o un eco, por así decirlo, Ujú. de las personas, o si son demonios que están fingiendo, este, pues ser el familiar en este Sí. caso. Porque, por ejemplo, está el juego ese de la De la Ouija, Ouija es lo que te iba a comentar, que es... Sí, que es eso. comunicación, ¿no? Es como un teléfono con el mundo espiritual. Sí, Y se mueve y todo. O sea, yo nunca lo he jugado ni tengo ganas. no lo jueguen. Y lo vende Hasbro, ¿sí sabías? No Hasbro creo que manches. vende una Ouija. Este, pero no sé, o sea, independientemente que yo creo que sí en estos meses en particular, sí la oscuridad está muy, muy palpable. Y sí que es cierto que se mueven muchas cosas en lo espiritual, que el mundo espiritual se puede sentir, Ujú. pero yo creo que más en estas fechas. Em, pero pues hay que tener cuidado.
Sí. Y no... ¿Cómo se dice? No pensar en esto de que eres muy religioso o así, por así decirlo, porque tú dices, yo no veo películas de terror o cosas así, más que nada por la razón de que esas cosas eventualmente, al igual que muchas cosas, te desvían de Jesús. Y yo creo que a muchas personas sí es su talón de Aquiles el ver películas de miedo. ¿Cuántos cristianos, no sé, tú has escuchado que incluso ponen a sus hijos a ver películas de miedo y luego después de unos días se extrañan de que el hijo o la hija está viendo cosas en las escaleras? Sí, o que tiene un amigo imaginario, o que se escribe sola su tarea. Ay, no es cierto. Pero, por ejemplo, podemos, si quieres, hablar de eso. Yo creo que está bastante claro, pero... ¿Crees que puedan los cristianos participar, por ejemplo, de Halloween, del Día de Muertos, o cosas relacionadas así, las películas de terror y eso? Si somos pragmáticos, la Biblia nos indica eso. No sé si tú recuerdas, este es un versículo que muchas veces se utiliza especialmente cuando se habla de estas cosas. Bueno, o sea, del Halloween y eso. Efesios 5:11. Que el autor del libro de Efesios está hablándole sobre ser imitadores de Cristo. Entonces, en el versículo 11, les dice a los efesios, según la nueva versión internacional, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Esto no te está diciendo que si ves a una persona haciendo mal o viendo películas de terror que lo vayas a mandar al infierno directamente. Esto te está diciendo que seas juicioso con lo que tú puedas llegar a haber hecho o con lo que otra persona esté haciendo para que seas sabio. Sí, sí. ¿Qué más? Pues sí, yo creo que queda bastante claro. O sea, no podemos tener comunión con ese tipo de cosas. Porque, como dije ahorita, o sea, no es que disfrazarse sea algo satánico, no es que poner una calabaza con una vela sea satánico, no es que ni siquiera pedir dulces sea satánico. Pero todo el contexto que lo envuelve sí influye. Y no podemos ser ignorantes y no podemos ser indiferentes ni no tenerlo en cuenta, porque el mundo espiritual tiene mucho peso. Tanto positiva como negativamente. Entonces, pues tenemos que tener cuidado de esto. Obviamente no recomendamos practicar el Halloween. Pero si quieren hacer una fiesta de disfraces en alguna otra fecha, pues está bien. Sí. Si quieren. Que igual, independientemente de eso, o sea, tampoco es como que te vayas a estar disfrazando de... no sé, del diablito de Eugenio Derbez. O sea que tú sabes que que son cosas que no a simple vista lo ves mal, pero tú sabes que tiene un trasfondo. Sí. Entonces, ¿con qué podemos concluir esto? Con que si tú piensas que algo está mal o que, de hecho esto mismo lo dice, que no trae frutos, que no te produce algo positivo, entonces ¿para qué lo haces? Sí.
Yo creo que es importante influenciar a los demás positivamente, no con prohibiciones, de decirle, oye, no practiques eso, sino más bien invitarlos a cambiar, a hacer otras cosas, ¿no? Mejor, oye, en lugar de hacer esto, ¿por qué mejor no vamos a ver Netflix o vamos a platicar de esto ese día o así? A buscar algo más de beneficio. Y bueno, eso es todo lo que queríamos debatir y hablar para ustedes. Esperamos que haya sido de bendición y que sigan viendo el contenido de Voz en el Desierto, que esperemos que les esté ayudando para aquellas dudas o cosas que no entendían de primera vista. Y que sigan en contacto con nosotros. Pueden buscarnos en Voz en el Desierto, en la página de Facebook y en YouTube. También estamos como Voz en el Desierto. Sí. Ahí se está subiendo todo lo que hacemos para que si no lo vieron en el momento, lo puedan ver después. Ok, pues eso es todo. Recuerden de compartir esta publicación, estar al pendiente. Y bueno, pues nos vemos aquí dentro de 2 semanas con un nuevo tema. Y bueno, eso es todo. Que Dios les bendiga. Yo soy Alex. Y yo soy Edson. Bye. Bye. Pues ya vamos a pedir calaverita, ¿no? ¿Trajiste las máscaras? Sí. Ahora.